Bueno chicos, bueno chicas, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es Criol San y hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante para el mundo de la novela gráfica, el cómic, el manga y todo lo que es el área de la ilustración. Y claro, me refiero al tema de la influencia que tiene Japón y que ha tenido Japón en este campo. Así que sin más, vamos entonces para allá. Bueno, en términos de la historia de Japón, es un tema bien complejo porque finalmente Japón tiene un gran desarrollo histórico, pero podemos dividirlo en tres grandes etapas: el Edo japonés, la restauración Meiji y la Segunda Guerra Mundial, con dos grandes hitos, sobre todo el Japón que viene después de la posguerra, el Japón de las dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Entonces son tres grandes periodos en los que nosotros nos vamos a basar para poder dar una explicación a esto. ¿Por qué razón vamos a darle una explicación desde una perspectiva histórica? Porque hay que ver el desarrollo cultural que ha tenido Japón hasta el día de hoy para saber cómo entonces nos ha llegado a influenciar. El primer periodo que habíamos hablado es el Edo japonés, principalmente el que culmina, digamos, en la era Tokugawa, en la Tokugawa tardía, y en ese periodo es que entonces Japón tenía todo el desarrollo folclórico, el desarrollo que en ese instante era un desarrollo popular, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos hoy día como el Japón más clásico? Ahí donde estaban las espadas samuráis, donde estaban los samuráis mismos, donde estaban los shogunes, donde estaba el daimyo, donde están los ninjas, donde están todos estos elementos populares que nosotros ya conocemos en los mangas o en el anime, o si de repente en la historia, si es que nos interesa como meternos más en el ámbito histórico. Bueno, pero esto, como les expliqué, culmina con la era Tokugawa, y de ahí empieza la era Meiji. En la era Meiji, esto es el periodo de la restauración japonesa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se restaura? Bueno, llegan los estadounidenses en un primer momento y llegan con armas muy poderosas para ellos que no podían derrotar: metralletas, pistolas, bueno, armas de fuego principalmente, que era algo que los japoneses no manejaban en ese instante. Después, con el tiempo, empezaron a asimilar las mismas armas los japoneses, cambiando, por ejemplo, las flechas, porque en ese instante ocupaban arco y flecha, las cambiaron por rifles. Y trataron de asimilar las armas, el uso el arma occidental. Pero tampoco le resultó mucho. Entonces ahí llega el periodo Meiji, en donde se prohíbe a los samuráis, se prohíben los lujos de los samuráis, entra a abolir los clanes, las personas pueden ocupar apellidos, antes los que no eran samuráis pueden ocupar apellidos, y también la élite japonesa empieza a tomar costumbres de los occidentales. O sea, se empieza a occidentalizar Japón. Ese proceso es un proceso bien lento, es un proceso que trajo también muchos conflictos, porque decía cuánto de nuestra tradición tenemos que traer al presente y cuánto de lo novedoso tenemos que aceptar. Había una discusión muy interesante en base a eso, que al final terminó resolviéndose, digamos, asimilando aspectos culturales de Occidente, pero manteniendo elementos tradicionales. Esto es muy importante porque después de eso se mantiene, y ya vamos a ver por qué. Después de la restauración Meiji, que es en este diálogo, Japón decide sumarse a la Segunda Guerra Mundial, se suma al eje de Italia, Alemania y Japón, estos tres aspectos. Y bueno, ellos reciben entonces el ataque de las dos bombas nucleares, que los deja completamente fuera de la Segunda Guerra Mundial. Este triste hecho, que fue un hecho muy doloroso, tiró a Japón por el suelo. Ya su economía estaba
no existía, todo Japón estuvo completamente devastado, la economía no había por dónde levantar a Japón en realidad. Y es por eso que entonces los japoneses, lejos de desanimarse, ellos empezaron a generar un desarrollo industrializado aún mayor que el que ya estaba desarrollando de antes. Se concentra completamente en la producción económica para levantar a este país que estaba completamente, como dije antes, bajo por el suelo. Y entonces, claro, ocupando una filosofía japonesa propiamente de ellos, que se aplica también en el aikido y en el judo, que es la de ocupar la fuerza del oponente. Esto es fundamental porque al tomar la fuerza del oponente, lo que hace es tomar la fuerza que recibe o la culturización de Occidente y lo ocupan en su favor. Esto es importante porque, como habíamos dicho en un primer momento, había una discusión. Bueno, con esto se resuelve esa discusión, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a tomar lo occidental, pero lo vamos a pasar por nosotros y lo vamos a devolver. Ojalá mejor de lo que nos llegó. Y es entonces que Japón empieza a tirar hacia arriba, empieza a levantar su economía llegando a los niveles que conocemos hoy día, ¿no? Que es parte del G8, es un país de primer mundo, siendo que en 20 años ya estaba completamente de pie. Considerando un poco lo que hablan en la teoría organizacional, ¿no? De aprender de la crisis, de cómo la crisis puede ser un elemento que fortalece a la organización y no necesariamente tiene que destruirla. No hay que tenerle miedo a las crisis, hay que salir adelante, aprender de ellas. Eso es justamente el aprendizaje de Japón. Con esto en mente, los japoneses salieron adelante, siguieron luchando y tenemos casos como por ejemplo el caso, bueno, tenemos a Mitsubishi, tenemos a Toyota, tenemos bueno, en los instrumentos musicales tenemos a Yamaha, en los juegos de video tenemos a Nintendo, tenemos también a, no sé, en la literatura tenemos a Murakami, en el cine tenemos a Kurosawa y a tantos otros ejemplos en los que justamente lo que hacen los japoneses es tomar lo occidental y lo pasan por su propio filtro. Bueno, esto en el área de lo que nos compete, ¿no? Es la literatura y gráfica y la ilustración, esto no es diferente. En el área del anime es muy claro el ejemplo, porque a ver, tenemos el ejemplo de Astro Boy, que es icónico, digamos que es un hito fundacional del anime. Bueno, Astro Boy justamente se inspira en, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Unos dicen que es en el barquito este de Walt Disney, en el barquito clásico en donde aparece tocando la campanita, qué sé yo, que es como tan icónico de esa empresa. Parece ser que hay una influencia. Por otro lado, hay otras fuentes que dicen que en realidad fue el gato Félix el que hace que nazca Astro Boy. Ahí son unas discusiones que no se han resuelto, pero en principio sí podríamos decir que Occidente influenció, digamos, a la existencia del anime japonés, pero claro, con sus propios tintes. En el manga es un poco distinto. ¿Por qué? Porque si bien los japoneses toman la tira cómica o el cómic norteamericano y lo llevan a su plano cultural, ellos lo hacen de una manera muy particular. Y es que, bueno, no sé, los que han visto manga, me imagino que todos los que van a ver este video han leído algún manga. Bueno, todos son en blanco y negro en su mayoría. Claro, puede que tenga portadas a color, puede que tenga alguna página adentro a color, pero la mayoría del manga es en blanco y negro. Y eso tiene una razón que ser, no es solo por abaratar costos, sino que es porque los japoneses tienen un trabajo con la tinta, un trabajo con el blanco y negro, es un sentido estético para ellos muy relevante. Entonces, en base a eso, los japoneses trabajan con la tinta, como por ejemplo el kanji japonés, que para ellos es perfectamente, lo ven como una obra de arte, como aquí cuando nosotros tenemos cuadros como Rembrandt o como Da Vinci o como Picasso. Un cuadro como para nosotros, para ellos es un kanji, para nosotros puede ser una letra, ¿no? Pero ya el desarrollo de la técnica del pincel para ellos es una expresión artística. Y esto en el manga no es diferente. Por eso es blanco y negro, porque los juegos de colores, la luz y sombra, los matices, para ellos es muy importante ese aspecto artístico, ese aspecto estético.
Esto lo pueden ver, por ejemplo, en un libro de El elogio de la sombra de Tanizaki. Ahí sale muy bien escrito el tema en la geografía, perdón, en la arquitectura y entre otros ámbitos más culturales japoneses. Entonces, para ellos el desarrollo artístico también pasa por la luz y la sombra, bueno, pero siempre tomando influencia occidental. Bueno, eso es lo que vengo a aportar. Así que, bueno, ahora podemos tener un poquito más claro, ¿no? Cómo es que los japoneses, podemos decirlo de alguna forma, vienen a colonizar a sus colonizadores. O sea, ellos lo que hacen, toman la cultura occidental, la devuelven con su propia perspectiva. Entonces que tenemos tribus urbanas que hace 30 años no se veían, 40 años no se veían, que son por ejemplo los otaku, que son, digamos, fanáticos de la cultura japonesa, o ahí se ocupan el cosplay, entre otras cosas. Y lo interesante también es que no solo están las tribus urbanas, sino que como que trasciende, digamos, la cultura popular. Y así tenemos figuras como por ejemplo Dragon Ball, Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, los supercampeones, y otros elementos que no son probablemente los otaku, pero pasan, digamos, de la cultura popular. Elementos también como por ejemplo el budismo zen, que llegan también y hay personas que escriben al budismo zen. Hay personas, no sé, que hablan, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? El tsunami, como ya hay palabras que se ocupan, las mismas empresas que empiezan a instalarse, y distintos elementos culturales que van permeando, por ejemplo, las artes marciales. Hablamos del judo y el aikido, pero también está el kendo, está el jiu-jitsu, está el reiki también, no como un arte marcial, pero en una práctica terapéutica, que es japonés también, y también se ocupa, digamos, de manera cada vez más popular. Y hay elementos que van insertándose, digamos, en la retina pública, y eso tiene origen japonés, justamente porque se va instalando la cultura japonesa en el acervo cultural de las distintas naciones. Así que interesante el caso de Japón, porque después de una posguerra, después de haber estado en el suelo, llega a ser un país poderosísimo en términos económicos, en términos culturales, a tal punto de influenciarnos cotidianamente y hacernos hacer hasta un video al respecto de eso. Y bueno, hablando de eso mismo, espero que les haya gustado este video. Si es así, bueno, me esforcé mucho en hacer este video. Particularmente me trajo muchos problemas, así que te agradecería mucho para el apoyo, para seguir continuando con esto, que le des like a este video, que lo compartas si es que hay alguien ahí que le interesa el mundo de la cultura japonesa, el manga, el anime, qué sé yo, el ámbito cultural del país nipón. También si me faltó algún tema que te hubiera gustado haber tocado, que haya tocado más en específico, si no sé, hay algo que no te parece, te crees que me equivoqué o que me faltó puntualizar un poco más, todo eso por favor en el cajón de comentarios, yo con gusto los voy a recibir, cada uno de ellos. Y claramente suscríbanse, golpeen la campanita para recibir más contenido que vaya a ir subiendo durante estos días. Así que eso, que les vaya muy bien, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima. Hasta luego.